Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues primero que todo espero que hayan pasado una muy feliz Navidad. Ya estamos pues casi a fin de diciembre. Ya hoy es 29 y ya pasado mañana es 31. Ya casi. Vaya que rápido se pasó el año, ¿cierto? Y pues también estamos a punto de terminar El Mundo Perdido por Sir Arthur Conan Doyle. Hoy ya nos queda únicamente un capítulo, el número 16, y espero que lo disfruten mucho. Y pues recuerden que los libros anteriores y también los capítulos anteriores de este mismo libro están en mi canal de YouTube, Marianita Imaginación. Y pues ahora también los estamos subiendo a IGTV o Instagram TV. Pues es lo mismo. Y pues desde el primer libro que leímos aquí. Así que los estamos subiendo poquito a poco. Oh, y también hoy tenemos una actividad, pues por ser fin de año y fin de libro, un poco diferente a las anteriores. Ahora, comencemos. Capítulo 16. En manifestación, en manifestación. Deseo dejar aquí constancia de nuestro agradecimiento a todos nuestros amigos del río Amazonas por la grandísima amabilidad y hospitalidad con la que nos acogieron en nuestro viaje de retorno. Quiero de una manera muy especial dar las gracias al señor Penalosa y a otros funcionarios del gobierno del Brasil por las disposiciones especiales tomadas por ellos para facilitar nuestro viaje, así como al señor Pereira de Pará, a cuya previsión debemos el habernos encontrado un equipo completo de repuesto, preparado cuando llegamos a dicha ciudad, que nos permitió presentarnos con decencia en el mundo civilizado. Se diría que no merecían nuestros huéspedes y bienhechores que correspondiésemos a tanta cortesía con un engaño, pero la verdad es que no teníamos en aquellas circunstancias otra alternativa, y desde aquí les advierto de que perderán su tiempo y su dinero si tratan de seguir nuestras huellas. Hemos alterado en nuestros relatos hasta los nombres propios, y tengo la seguridad de que, guiándose por el estudio más cuidadoso de los mismos, nadie podría llegar ni siquiera a 1000 kilómetros de distancia de nuestra tierra desconocida. Nosotros creíamos que la emoción que se había despertado en todos los lugares de Sudamérica que tuvimos que atravesar era puramente local, pero puedo asegurar a mis amigos de Inglaterra que no teníamos ni la más remota idea del alboroto que había levantado en toda Europa el simple rumor de nuestras aventuras, hasta que el Hibernia se encontró a menos de 800 metros de Southampton y empezaron a llegar los despachos inalámbricos de un periódico tras otro y de una agencia tras otra, ofreciéndonos grandes remuneraciones por un breve despacho de contestación en el que haríamos constar los verdaderos resultados de nuestra expedición. No comprendimos hasta qué punto se había despertado el interés, no solo del mundo científico, sino también del mundo en general. Sin embargo, quedó acordado entre nosotros que no se entregaría a la prensa ningún comunicado concreto hasta que hubiésemos hablado con los miembros del Instituto Zoológico, ya que nuestra condición de delegados suyos se imponía que nuestro primer informe fuese para el organismo del que habíamos recibido el encargo de llevar a cabo la investigación. Por eso, aunque en Southampton encontramos un número extraordinario de periodistas, nos negamos en absoluto a darles informes de ninguna clase. Esto trajo como consecuencia que la atención del público se concentrase en la reunión anunciada para la noche del día 7 de noviembre. Resultó que el salón zoológico fue el escenario que inició nuestra tarea. Era demasiado pequeño y fue preciso recurrir a Queen's Hall de Regent Street para poder acomodar a la concurrencia, por lo que después se vio, los organizadores del acto hubieran podido alquilar el Albert Hall,
y todavía éste habría resultado estrecho. La gran reunión estaba fijada para la segunda noche después de nuestra llegada. La primera, como es natural, la necesitamos para asuntos apremiantes de índole personal. Del mío no puedo hablar todavía. Quizá cuando haya transcurrido algún tiempo pueda pensar e incluso hablar con menor emoción. He dado a conocer al lector en los comienzos de este relato cuáles fueron los resortes que me lanzaron a la aventura. Quizás sea conveniente que yo lleve esta historia a su final y declare cuáles fueron los resultados. Sin embargo, es posible que llegue un día en que me alegre de que las cosas no hayan ocurrido de manera distinta como ocurrieron. Por lo menos a ello debo el haber participado en una aventura maravillosa, y no puedo menos que estar agradecido a la fuerza que me empujó a ella. Y ahora paso al momento supremo y memorable de nuestra empresa. Estaba yo poniendo en tensión mi cerebro, pensando en la mejor manera de describirlo, cuando se posaron mis ojos en el número de mi propio periódico correspondiente al 8 de noviembre, que trae un reportaje completo y detallado, debido a la pluma de mi amigo y compañero de profesión McDonough. ¿Qué cosa mejor puedo hacer que transcribir su relato, con los titulares y todo? Reconozco que mi periódico se mostró exuberante en aquel suceso, porque ello se rendía homenaje al espíritu emprendedor que le había impulsado a enviar un corresponsal. Pero es preciso decir que los demás grandes diarios no se le quedaron a la saga de sus reportajes. He aquí pues como mi amigo Mac se expresaba en su reportaje. El Nuevo Mundo, gran asamblea en el Queen's Hall, escenas del alboroto, un incidente extraordinario. ¿Qué fue aquello? Escenas tumultuosas nocturnas en Regent Street, especial. La gran comentada reunión, convocada por el Instituto Zoológico para escuchar el informe del Comité de Investigación, que fue enviado el año pasado a América del Sur, a fin de comprobar la veracidad de las afirmaciones hechas por el profesor Challenger, de que seguía existiendo en aquel continente vida animal de épocas prehistóricas, se celebró anoche en un local más amplio, el Queen's Hall, pudiéndose afirmar sin duda alguna que marcará una fecha señalada en la historia de la ciencia, porque lo allí ocurrido tuvo un carácter tan extraordinario y sensacional que no es fácil que lo olvide ninguno de los allí presentes. Oh, hermano funiculario McDonough, y que el párrafo inicial más desorbitado. Aquí continúa. Teóricamente, las entradas deberían haber estado limitadas a los miembros del instituto y sus amigos, pero este vocablo es de una gran elasticidad, y el público se apiñaba en todas las localidades del inmenso salón, mucho antes de las 8 de la noche, hora señalada para el comienzo del acto. Sin embargo, el público general, molesto porque sin razón alguna, por haber sido excluido, asaltó las puertas a las 8 menos cuarto, tras una prolongada melee en la que resultaron heridas varias personas, entre ellas el inspector Scubble de la División H, que resultó por desgracia con una pierna rota. Después de esta imprevista invasión, que no solamente llenó todos los pasillos, sino que llegó hasta... que llegó hasta perturbar el lugar reservado para la prensa, se calcula que 5.000 del número de personas que esperaron la llegada de los expedicionarios. Estos ocuparon la fila delantera del escenario, en que se encontraban ya los destacados hombres de ciencia, no solo de nuestro país, sino también de Francia y Alemania. También Suecia estaba representada en la persona del profesor Sirgus, el célebre zoólogo de la Universidad de Uppsala. La entrada de los 4 héroes fue como la señal de una calurosa demostración de bienvenida, porque toda la concurrencia se puso de pie y los ovacionó durante varios minutos. Quizá a un observador agudo no se le hubiesen escapado algunas manifestaciones de disentimiento entre los aplausos, y había sacado en consecuencia que el acto iba a tener más de animado que de armonioso. Puede asegurarse, sin embargo, que nadie pudo prever el giro extraordinario que iban a tomar los acontecimientos.
Poco puede decirse del aspecto anterior de los 4 expedicionarios, porque sus fotografías vienen apareciendo desde hace días en los periódicos. Escasas huellas exteriores y muestras de calamidades que, según se dice, han tenido que soportar. Quizá la barba del profesor Challenger sea más hirsuta y las facciones del profesor Summerlee más ascéticas, y la figura de Lord John Roxton más trasijada, y quizá el color de los 3 sea más atezado que cuando salieron de nuestras costas. Pero todos parecían encontrarse en excelente estado de salud. En cuanto a nuestro corresponsal, el conocido atleta y jugador internacional de rugby, D. Malone, parece haber llegado al punto máximo de su entrenamiento, y cuando recorrió con su mirada la muchedumbre, allí reunida, su cara honrada y sencilla se revistió de una sonrisa de simpática satisfacción. «Bien, Mac, ya verás en cuanto te pille». Una vez que se restableció la tranquilidad y la concurrencia tomó asiento, después de la emoción tributada a los expedicionarios, el presidente, duque de Durham, dirigió la palabra a los reunidos, y dijo que no se interpondría sino unos instantes entre la inmensa asamblea y el festín que les esperaba. No quería anticiparse a lo que iba a decirles el portavoz del comité investigador, profesor Summerlee, pero ya era rumor corriente que la expedición había sido coronada por un éxito extraordinario. Hubo aplausos. Por lo tanto, aún no había muerto la época de las aventuras, y existía un campo común en el que las más locas fantasías del novelista podían alternar con las auténticas investigaciones científicas del buscador de la verdad. Solo quería agregar, antes de sentarse, que le alegraba, y seguramente también le alegraban a todos los allí presentes, de que aquellos caballeros hubiesen regresado sanos y salvos de su difícil y peligrosa empresa, porque no podía negarse que cualquier desastre ocurrido a los expedicionarios hubiera equivalido a una pérdida casi irreparable para la ciencia zoológica. Grandes aplausos en los que, según se advierte, el público toma parte el profesor Challenger. Al ponerse de pie, el profesor Summerlee se produce otro estallido de entusiasmo, que se repite de tiempo en tiempo a lo largo de su discurso. No vamos a dar este discurso con toda su amplitud en estas columnas, por la sencilla razón de que ya se está publicando en ellas un relato completo en que todas las aventuras de la expedición, en forma de suplemento, que se debe a la pluma de nuestro corresponsal especial. Bastarán, pues, algunas indicaciones generales. Después de describir la génesis de aquella expedición y de rendir un bello tributo a su amigo el profesor Challenger, al que presenta sus disculpas por la incredulidad con que habían sido acogidas sus afirmaciones, que ahora quedaban plenamente corroboradas. Entró en el relato del viaje, pero absteniéndose cuidadosamente de todo dato que pudiera ayudar al público en cualquier tentativa por establecer la situación de aquella extraordinaria meseta. Después de describir en términos generales su marcha desde el río principal hasta llegar al pie de los grandes acantilados o colinas rocosas, subyugó a su auditorio con la narración de las dificultades que tuvo que vencer la expedición en sus repetidos intentos por subir a la cima. Describió por último de qué manera sus esfuerzos desesperados se vieron coronados por el éxito, aunque en ello perdieran la vida sus 2 abnegados servidores mestizos. Esta explicación fantástica de lo ocurrido fue obra de Summerlee para evitar de que en la reunión se planteasen cuestiones incómodas. Después de trasladar a su auditorio con la imaginación hasta la meseta, dejándolo aislado en ella como concurrencia de haberse caído su puente al abismo. Disculpe, me confundí. Después de trasladar a su auditorio con la imaginación hasta la meseta, dejándolo aislado en ella como consecuencia de haberse caído su puente al abismo, pasó el profesor a describir los horrores y las atracciones de aquel país extraordinario. No se extendió en las aventuras de tipo personal, sino que hizo sobre todo hincapié en la abundante cosecha que suponen para la ciencia las observaciones de la vida maravillosa de las fieras, pájaros, insectos, plantas y dentro de la meseta. En esta rica especialmente en coleópteros y lepidópteros, habiéndose reunido en el transcurso de pocas semanas ejemplares de 46 nuevas especies de aquellos 94 de estos últimos.
pero el interés del público estaba concentrado especialmente, como es natural, en los animales gigantescos, y sobre todo en los animales gigantescos a los que se supone extintos desde las épocas remotísimas. Acerca de estos pudo dar una importante lista, expresando su seguridad de que se alargará muchísimo cuando se hayan realizado investigaciones más a fondo. Él y sus compañeros vieron por lo menos una docena de animales, la mayor parte de ellos a cierta distancia, cuyas características no corresponden a nada de lo conocido hasta ahora por la ciencia. A su debido tiempo se los podrá clasificar y estudiarlos debidamente. Citó, como ejemplo, una clase de culebra cuya muda de piel, de color púrpura, de vivo color púrpura, tenía más de 15 metros de longitud, e hizo mención de un animal color de blanco que parecía ser un mamífero, que despedía en la oscuridad una fosforescencia bastante fuerte. Habló asimismo de una polilla de gran tamaño y de color negro cuya mordedura era, según los indios, enormemente ponzoñosa. Dejando aparte estas formas de vida completamente nuevas, abundaban en la meseta las formas prehistóricas conocidas, y que en algunos casos se remontaban hasta la primitiva era jurásica. Citó entre estas el gigantesco y cómico estegosaurio que el señor Malone vio en cierta ocasión en el abrevadero del lago, y que ya había sido dibujado por el aventurero norteamericano, que penetró el primero en aquel mundo desconocido. Describió asimismo al iguanodonte y al pterodáctilo, dos de las primeras maravillas con que habían tropezado. Acto seguido, puso en conmoción a la concurrencia, con una descripción de los terribles dinosaurios, animales carnívoros que en más de una ocasión habían perseguido a los miembros de la expedición, y que eran los más espantosos animales entre todos los que habían descubierto. Habló luego del pájaro gigantesco y feroz, el Phororhacos, y del gran alce que cruza todavía por aquellas tierras altas. Pero el máximo interés y la plenitud del entusiasmo del auditorio se despertaron cuando los miembros esbozaron los misterios del lago central. Teníamos que pellizcarnos para estar seguros de que no nos encontrábamos en efecto despiertos cuando aquel profesor tan cuerdo y tan práctico describía con frases mesuradas a los monstruos peces lagarto de 3 ojos y a las enormes serpientes de agua que viven en aquel lago encantado. Entró después a hablar de los indios y de la extraordinaria colonia de monos antropoides que podrían ser considerados como un adelanto del pitecántropo de Java, resultando por ello mucho más próximos que cualquier otra forma de animales conocidos al hipotético ser que se ha de llamar el eslabón perdido. Describió por último, y despertó con ello algún regocijo entre quienes le escucharon, el invento habilidísimo, pero por demás peligroso, del profesor Challenger, el globo, y cerró su relato verdaderamente memorable, explicando el recurso de los expedicionarios que descubrieron al fin para poder regresar al mundo civilizado. Bien, eso fue parte del discurso de mi amigo. La concurrencia esperaba que el acto terminase allí, y que el voto de gracias y de felicitación presentado por el profesor Sirius de la Universidad de Uppsala sería aprobado por aclamación. Pero pronto pudo verse que el curso de los acontecimientos no se deslizaría con tanta suavidad. Se habían exteriorizado de cuando en cuando, durante la velada, ciertos síntomas de oposición. Y en ese momento surgió del centro de la sala el doctor James Illingworth de Edimburgo. El doctor Illingworth preguntó si se le autorizaba para presentar una enmienda antes de que se aprobase la proposición, entablándose el siguiente diálogo. El presidente: sí, señor, en el caso de que tenga que hacer una enmienda. Doctor Illingworth: tiene que haberla, su señoría. El presidente: venga pues la enmienda. Profesor Summerlee, poniéndose vivamente de pie:
Si me permite hacer constar, señor presidente, de que este individuo es enemigo personal mío, desde que mantuvimos una controversia en el cuaderno trimestral de ciencias sobre la verdadera constitución de Bativius. El presidente. Me es imposible entrar en cuestiones personales. Que siga adelante lo referente a la enmienda. Y aquí continúa el discurso. Solo de manera imperfecta pudimos oír lo que decía el doctor Illingworth, porque los amigos de los exploradores no cerraron en su oposición. Hubo incluso tentativas de obligarle a sentarse, pero como se trata de un hombre de enorme corpulencia y de voz fortísima, dominó el tumulto y consiguió terminar su discurso. Desde el instante en que se levantó, pudo observarse que había en la sala cierto número de amigos y de simpatizantes suyos, aunque formasen una minoría dentro del auditorio. Puede decirse que el público en su gran mayoría observó una actitud de neutralidad despierta. El doctor Illingworth empezó expresando su gran aprecio hacia la labor científica del profesor Challenger y del profesor Summerlee. Lamento que se pretendiese ver en sus palabras ninguna clase de prejuicios personales, ya que solo le movía el deseo de llegar a la verdad científica. A decir verdad, su propia posición actual era en esencia idéntica a la del profesor Summerlee. Hubo de adoptar en la asamblea anterior, a la que el profesor Summerlee hubo de adoptar en la asamblea anterior. En aquella, el profesor Challenger había hecho determinadas afirmaciones que su colega puso en tela de juicio. El tal colega se presentaba en esta reunión de ahora haciendo las mismas afirmaciones que su colega y tenía la pretensión de que nadie dudase de ellas. ¿Era esto razonable? Sí, no, y una prolongada interrupción durante la cual solo pudo oírse la voz del profesor Challenger. Desde el palco de la prensa solicitaba autorización de la presidencia para poner en la calle al doctor Illingworth. Hace un año era solo un hombre el que hizo determinadas afirmaciones. Ahora eran 4 los que relataban cosas todavía más sorprendentes. Iban sus palabras a ser tomadas como una prueba decisiva en un asunto en el que debatían cuestiones de un carácter totalmente revolucionario e increíble. ¿No estaban todavía lejanos los casos de viajeros que llegaban de tierras desconocidas haciendo relatos a los que se había otorgado crédito con demasiada ligereza? ¿Iba el Instituto Zoológico de Londres a situarse en idéntica posición? Él reconocía que los miembros del comité expedicionario eran hombres de prestigio, pero la naturaleza humana es una cosa muy compleja. Y hasta los profesores pueden ser inducidos a error por el deseo de alcanzar celebridad. A todos nosotros nos gusta, lo mismo que a las polillas, revolotear alrededor de la luz. A los cazadores de caza mayor les gusta minimizar los relatos de sus rivales, y a los periodistas no les agradan los sensacionalismos, aunque la imaginación tenga que colaborar en ellos con la realidad. Cada uno de los expedicionarios, por separado, tenían móviles propios para sacar el máximo partido de los resultados. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Él no pretendía ofender a nadie, pues está ofendiendo. E interrupciones y más interrupciones. Las pruebas que se nos presentan en apoyo de estas historias maravillosas son verdaderamente de lo más endeble. ¿A qué se conducen? Unas cuantas fotografías. ¿Cabe en esta época en que tan ingeniosamente se manipulan las fotografías el aceptarlas como una prueba? ¿Qué más? Se nos viene con el relato de una fuga y un descenso por medio de cuerdas que impidieron la presentación de ejemplares de mayor volumen. La cosa resulta ingeniosa, pero no acababa de convencer. Se había dado a entender que Lord John Roxton afirmaba hallarse en posesión del cráneo de un fororacos. Solo podía decir que le agradaría ver tal cráneo. Lord John Roxton. ¿Es que este individuo me tacha de embustero? Alboroto al fondo. El presidente. ¡Orden, orden! Doctor Illingworth, sírvase a dar fin a su discurso y presente su enmienda. Doctor Illingworth.
Señor presidente, algo más tengo que decir, pero acato su orden. Propongo, pues, que se den las gracias al profesor Summerlee por su interesante discurso, pero que se considere la cuestión como no demostrada, y que vuelva a ponerse en manos de un comité de investigación más numeroso y quizá de mayor confianza. Resulta difícil describir el revuelo que armó semejante enmienda. Una parte numerosísima de la concurrencia expresó su indignación ante aquella tacha que se disponía a los expedicionarios, lanzando ruidosos gritos de desaprobación y frases de como «¡Que no se ponga a votación! ¡Retírela! ¡Échelo a la calle!». Por otro lado, los descontentos, y no puede negarse que eran bastante numerosos, aplaudían la enmienda a los gritos de «¡Orden! ¡Siéntese! ¡Y juego limpio para todos!». En los bancos del fondo se trabaron en riña, cambiándose abundantes golpes entre los estudiantes de medicina, que llenaban aquella parte de la sala. Y si el alboroto no se hizo general, fue únicamente debido a la influencia pacificadora del gran número de señoras allí presentes. Pero de pronto se produjo una pausa. Se oyeron siseos y reinó el completo silencio. El profesor Challenger se había puesto de pie. Su aspecto y sus maneras son realmente imponentes, y cuando levantó la mano pidiendo orden, toda la concurrencia se sentó con una gran expectación para escucharle. «Muchos de los aquí presentes», dijo el profesor Challenger, «recordarán escenas igualmente estúpidas e impropias que tuvieron lugar en la reunión anterior durante mi intervención. En aquella ocasión fue el mismo profesor Summerlee el principal culpable. Y a pesar de que ahora parece castigado y contrito, el asunto no podía caer en completo olvido. Esta noche he escuchado manifestaciones parecidas, pero todavía más injuriosas, de boca de la persona que acaba de sentarse, y aunque para colocarse en el nivel mental de esa persona es preciso realizar un esfuerzo consciente de aminoramiento de la propia personalidad, trataré de realizarlo, con objeto de hacer desaparecer cualquier duda razonable que pueda existir en la inteligencia de todos los aquí presentes. Hubo risas e interrupciones. No hace falta que recuerde al auditorio que si bien el profesor Summerlee, como presidente del comité investigador, ha tenido que levantarse a hablar aquí esta noche, sigo siendo yo el primer y auténtico motor de todo el asunto. Y que es a mí principalmente a quien debe atribuirse cualquier resultado satisfactorio. Soy yo quien ha conducido a estos 3 caballeros, sanos y salvos, hasta el lugar en que se había hablado. Y soy yo, según ustedes han podido oírlo, quien los convenció de la certeza de mi relato anterior. Esperábamos no tropezar a nuestro regreso con ninguna persona tan cerrada de mollera como para poner en duda nuestras afirmaciones conjuntas. Sin embargo, aleccionando por lo que anteriormente me había ocurrido, he tenido en esta ocasión bien cuidado de traerme pruebas capaces de convencer a toda persona razonable. Según ha explicado ya el profesor Summerlee, cuando los hombres mono saquearon nuestro campamento, manosearon nuestras máquinas fotográficas, echando a perder la mayor parte de nuestros negativos, hubo risas burlonas y una voz que grita desde los últimos bancos: «¡Invéntese otro cuento!». Acabo de mencionar a los hombres mono, y no puedo seguir adelante sin hacer constar que algunas de las frases que han llegado hasta mis oídos me traen a la imaginación con gran viveza el recuerdo de la conducta de aquellos interesantes animales. Risas. A pesar de la destrucción de todos aquellos negativos de valor incalculable, quedan todavía en nuestra colección cierto número de fotografías probatorias de las condiciones de vida en aquella meseta. ¿Nos acusan de haberlas amañado? Una voz al fondo: ¡sí! Y grandes interrupciones que terminan con la expulsión del local de varios espectadores. Los negativos se hallaban a disposición de técnicos especialistas para que los examinasen. Pero ¿no tenían alguna otra prueba? Dadas las condiciones en que se había realizado su huida de la meseta, era imposible transportar un equipaje voluminoso,
pero habían salvado las colecciones de mariposas y de escarabajos del profesor Summel, que contenían un gran número de especies nuevas. ¿No constituye eso una prueba? Varias voces. ¡No! ¿Quién era el que había dicho que no? Doctor Illingworth levantándose. Lo que afirmamos es que estas colecciones han podido recogerse en otros lugares y no en una meseta prehistórica. Aplausos. Profesor Challenger. Sin duda, señor. Y no tenemos más remedio que inclinarnos ante su autoridad científica, aunque confieso que su nombre no me suena como autoridad. Dejo, pues, a un lado las fotografías de la colección y una colección entomológica y paso a llamar su atención sobre datos variados y exactos aportados por el comité investigador sobre ciertos extremos que hasta ahora nunca han sido puestos en claro. Por ejemplo, acerca de las costumbres de la vida común de los pterodáctilos. Una voz al fondo. ¡Paparruchas! Y gran alboroto. Digo, estamos en condiciones de arrojar un foco de luz sobre la vida común de los pterodáctilos. Puedo mostrar a ustedes un dibujo de mi álbum, en el que uno de estos animales está copiado del natural, y que bastará para convencerlos. Doctor Illingworth. A nosotros no se nos convence con dibujos. Profesor Challenger. Necesitan ver uno de estos pajarracos, ¿verdad? Doctor Illingworth. Desde luego. Profesor Challenger. ¿Y entonces se darían convencidos? Doctor Illingworth riéndose. Completamente convencidos. En ese momento se produjo la sensación de la noche. Una sensación tan dramática que no puede tener paralelo en la historia de todas las asambleas científicas. El profesor Challenger alzó la mano como haciendo una señal, y todos vieron que nuestro colega, el señor D. Malone, se levantó y dirigido al fondo del escenario. Un instante después reapareció en compañía de un negro gigantesco. Traían entre los dos un gran cajón cuadrado de los de embalaje. El profesor Challenger le quitó la tapa, que era corrediza. Se inclinó a mirar hacia el interior del cajón, chasqueó varias veces los dedos y los reporteros de prensa le oyeron decir: «Vamos, vamos, precioso, sal de allí». Su voz era acariciadora. Un instante después emergió del fondo, entre ruido de arañazos y sacudimientos rechinantes, un animal horrendo y repugnante que se encaramó sobre uno de los bordes del cajón. Ni siquiera la inesperada caída del duque Burham al patio de butacas, que ocurrió en ese instante, fue capaz de desviar la atención de la numerosa concurrencia, que estaba como petrificada. Ni el más loco de los constructores del medioevo habría sido capaz de imaginar una cabeza de gárgola más desatinada que la de aquel animal. Era maligna, horrible, con dos ojos encarnados que parecían dos brasas encendidas. Su boca alargada, salvaje, medio abierta, mostraba una enorme hilera de dientes parecidos a los de los tiburones. Sus espaldas eran cargadas y las rodeaba una especie de mantón de un gris descolorido. Era el diablo en persona, tal como nos lo presentábamos de niños. Estalló un tremendo alboroto entre la concurrencia. Alguien lanzó un chillido. Dos damas que se encontraban en primera fila cayeron de sus sillas al suelo desmayadas. Hubo en el escenario un remolino general, como si fueran a seguir el camino de su presidente, saltando al patio de butacas. Hubo por un instante el peligro de que condujese un pánico general. El profesor Challenger alzó sus manos para tranquilizar al público, pero todo aquel revuelo asustó al animal mismo que tenía al lado. Miren. ¿Qué les parece? Ajá.
Listo. Continúo. Súbitamente se desenrolló el mantón, se extendió y se agitó en el aire, convertido en un par de alas como de cuero. Challenger le agarró a sus patas, pero era ya demasiado tarde para sujetarlo. Había saltado de su percha y volaba trazando círculos alrededor de la sala del Queen's Hall, con su aleteo seco, corrioso de sus alas, de más de 3 metros. Mientras invadía toda la sala una hediondez penetrante y pegajosa. Los gritos del público que ocupaban las galerías, al que alarmó la proximidad de aquellos ojos brillantes y aquel pico asesino. Incitaron al pajarraco hasta el frenesí. Aceleró cada vez más su vuelo, chocando contra las paredes y las lámparas en su frenética ceguera de alarma. ¡La ventana! ¡Por el amor de Dios, cierren la ventana! Rugía desde el escenario Challenger, saltando y retorciéndose las manos, presa de la angustia y del recelo. Pero su advertencia fue tardía. El animal, dando cabezadas y aletazos en la pared como una enorme polilla dentro de la pantalla de una lámpara de gas, llegó a la abertura, la cruzó comprimiendo su enorme volumen repugnante y se lanzó al exterior. El profesor Challenger se dejó caer en su asiento y hundió la cara entre las manos, mientras el auditorio dejaba escapar un largo y profundo suspiro de alivio al darse cuenta de que el incidente había terminado. Y entonces, ¿pero quién era capaz de describir lo que ocurrió entonces? La plenitud exuberante de los sentimientos de la mayoría y la plenitud de sentimientos de la reacción que se produjo entre la minoría se unieron y fusionaron para provocar una gran oleada de entusiasmo que arrancó del fondo de la sala, que fue adquiriendo cada vez mayor volumen conforme avanzaba, que arrastró toda la concurrencia del patio de butacas, anegó el escenario y levantó sobre su cresta a los 4 héroes. Muy bien, Mac. Si la concurrencia no había sabido antes hacer plena justicia, ahora compensó con amplitud su falda. Ahora el mundo se había puesto de pie. Todo el mundo se remolinaba, gritaba, gesticulaba. Una apretada muchedumbre de personas que aplaudían rodeó a los 4 viajeros. ¡Arriba con ellos! ¡Arriba con ellos! Gritaron más de 100 voces. Y en un instante sobresalieron por encima de la muchedumbre sus 4 figuras. Fue inútil que forcejeasen por soltarse. Los mantuvieron en su alto sitio de honor. De tal manera se apretujaba en torno suyo la muchedumbre, que los llevaban en hombros, y aunque lo hubiese querido, no podían dejarlos en el suelo. ¡Por Regent Street! ¡Por Regent Street! ¡Por Regent Street! Se oía gritar a la muchedumbre. Esta se remolinó primero y luego empezó a fluir en lento y apretado caudal hacia la puerta, con los 4 exploradores en hombros. En la calle el espectáculo era extraordinario. No menos de 100.000 personas estaban esperando. La densa multitud llegaba desde el otro lado del hotel de Langham hasta Oxford Circus. Al aparecer los 4 aventureros, muy por encima de la gente, bajo el resplandor de los focos eléctricos, fueron acogidos con un trueno de aplausos y un grito general: ¡En manifestación! ¡En manifestación!, formando en apretada falange, taponando las calles de acera a acera. La muchedumbre avanzó por el itinerario de Regent Street, Pall Mall, St. James Street y Piccadilly. Se interrumpió el tráfico por la zona central de Londres. Se dice que se produjeron numerosos choques entre los manifestantes por una parte y la policía y los cocheros de servicio público por otra. Únicamente después de la medianoche, la multitud dejó en libertad a los expedicionarios a la puerta de las habitaciones de Lord John Roxton en Albany. La bulliciosa y entusiasmada multitud, después de entonar a coro la canción «Son unos simpáticos muchachos», cerró el programa con el «Dios salve al rey».
Así es como terminó una de las veladas más extraordinarias que Londres ha presenciado desde hace mucho tiempo. Hasta aquí mi amigo MacDonald, en un relato que puede calificarse bastante exacto, aunque florido, por lo que se refiere al número cumbre. No hará falta decir que si bien constituyó para la concurrencia una tremenda sorpresa, no lo fue ni mucho menos para nosotros. El lector recordará mi encuentro con Lord John Roxton, cuando, protegido por su miriñaque de bambúes, se dirigía a apoderarse de la endemoniada cría para regalársela al profesor Challenger. También he hecho alguna alusión al trabajo que nos dio el equipaje del profesor durante nuestra huida de la meseta. Y si hubiese tenido la ocasión de describir nuestro viaje, habría tenido que hablar de las dificultades que tuvimos durante el mismo para calmar con pescado podrido el apetito de nuestro sucio compañero. Si apenas he hablado antes del asunto, fue porque Challenger deseaba vivamente que no llegase a conocimiento de nadie la existencia de aquel argumento irrefutable, para mantenerlo en reserva hasta que llegase el instante de apabullar a sus enemigos. Según palabras referentes a la suerte corrida por el pterodáctilo de Londres, según la declaración de dos mujeres aterrorizadas, empezó por plantarse sobre el tejado de Queen's Hall, y por espacio de varias horas permaneció allí como una estatua diabólica. Los periódicos de tarde al día siguiente daban la noticia de que el soldado Miles de la Coldstream Guard, que estaba de servicio en el exterior de Marlborough House, había abandonado su guardia sin permiso, por lo que había comparecido ante un consejo de guerra. El soldado Miles contó que abandonó el fusil y puso pies en polvorosa por el mal, porque al levantar la vista descubrió de pronto al diablo volando por los aires, entre él y la luna. El consejo de guerra no aceptó la explicación, y sin embargo pudiera ser que estuviese directamente relacionada con el asunto en cuestión. La única otra prueba que puedo yo traer a colación procede del libro de ruta del vapor Friesland de la travesía Holanda-América, en el que se afirma que a las 9 de la mañana siguiente, teniendo a 15 kilómetros por estribor Start Point, les adelantó un animal que parecía algo así como una cabra voladora y un murciélago, realmente monstruoso, volando a una velocidad prodigiosa hacia el suroeste. Aunque su querencia lo condujo instintivamente por la dirección justa, y siendo así, no cabe duda de que el último pterodáctilo que ha habido en Europa debió de encontrar su fin allá por las enormes soledades del océano Atlántico. En cuanto a Gladys, oh, mi Gladys, la del místico lago que ahora volverá a ser bautizado con el nombre de Central. Ella no será inmortal gracias a mí. ¿Acaso no percibí yo en todo momento que en aquella naturaleza se encerraba una fibra áspera? ¿Acaso yo no tuve la sensación incluso durante el tiempo que experimenté el orgullo de obedecer su mandato, que era seguramente un amor muy pobre el que era capaz de empujar a un adorador hacia la muerte o hacia peligros mortales? ¿Acaso en la auténtica verdad de mis pensamientos, una verdad que se venía encima siempre y que yo siempre rechazaba, no percibía más allá de la belleza del rostro, asomándose a mirar en el alma, las sombras gemelas del egoísmo y de la inconstancia bien marcadas? Allá en su fondo, ¿amaba ella acaso lo heroico y lo espectacular por su misma nobleza, o buscaba la gloria que pudiera reflejar sobre su propia persona sin esfuerzo ni sacrificio? ¿O son acaso estas reflexiones mías expresión de la inútil sabiduría que adquirimos con posteridad a los hechos? Ay, lo cierto es que recibí el golpe mayor de mi vida, y de momento me convirtió en un cínico. Pero ha pasado ya, mientras escribo todo esto, una semana, y hemos celebrado nuestra trascendental entrevista con Lord John Roxton, y bueno, la verdad es que quizá haya salido ganando. Pues la verdad es que antes estaba tan ciego que de verdad ni puedo creerlo. Lo contaré en pocas palabras.
al llegar a Southampton y no recibí carta ni telegrama alguno, y llegué aquella noche a la casita de Streatham a eso de las 10, atacado de una alarma febril. ¿Viviría o había muerto? ¿Dónde estaban todos aquellos mis sueños nocturnos de los abrazos abiertos? Una familia, el rostro sonriente, las frases de elogio para la persona que había arriesgado la vida por satisfacer un capricho de ella. Yo había caído ya de las altas cimas y permanecía con los pies asentados en la baja tierra. Sin embargo, habrían bastado para que me remontase otra vez a las nubes algunas buenas explicaciones. Avancé precipitadamente por el sendero del jardín y di unos andamazos en la puerta. Oí dentro la voz de Gladys. Hice a un lado a la doncella que me contemplaba atónita y entré a la sala. Ella estaba sentada en un taburete bajo, recibiendo la luz de una lámpara de pie con una pantalla que había junto al piano. Crucé 3 zancadas a la habitación y agarré sus manos entre las mías. ¡Gladys! ¡Gladys! Levantó la vista y pude leer en su cara una expresión de asombro. Algo sutil había cambiado en ella. La expresión de sus ojos, la mirada dura, los labios apretados eran cosa nueva para mí. Retiró las manos y dijo: ¿Qué significa esto? Gladys, ¿qué ocurre? Exclamé. ¿Es que no eres mi Gladys, mi querida Gladys Hungerton? No, me contestó. Soy Gladys Potts. Permítame que le presente a mi esposo. ¡Qué absurda es la vida! Me vi inclinándome y estrechando mecánicamente la mano de un hombrecito de pelo rojizo que estaba hecho un ovillo en el profundo sillón que estuvo reservado en tiempos para mi uso exclusivo. Ambos sonreíamos y nos dedicábamos mutuas inclinaciones de cabeza, colocados frente a frente. Papá nos ha permitido vivir aquí mientras acabamos de arreglar nuestra casa, dijo Gladys. Ah, sí, contesté yo. Seguro esto. Usted no recibió para mi carta, ¿verdad? No recibí ninguna carta. Qué lástima. La carta se lo habría aclarado todo. La cosa está muy clara, dije yo. Se lo he contado todo a William, prosiguió ella. No tenemos secretos. Lo siento. Sin embargo, la cosa no sería tan profunda, puesto que le permitió marcharse al otro lado del mundo dejándome a mí sola. No es usted rencoroso, ¿verdad? Además, como le digo, se fue al otro lado del mundo a ser un héroe y me dejó completamente sola, ¿no es así? No, nada de eso. Bien, disculpen mi intromisión y voy a retirarme. Tome usted alguna cosa, dijo el hombrecito, y agregó en tono confidencial. Siempre ocurre así, ¿no es cierto? Y puede ocurrir de otra manera a menos que exista la poligamia, solo que al revés, ¿ya me comprende? Se echó a reír como un inútil, mientras yo me dirigía hacia la puerta. Iba a cruzarla, cuando sentí en mi interior un impulso súbito y fantástico, que me hizo volver sobre mis pasos para acercarme a mi rival triunfante. Este miró nerviosamente al llamador eléctrico. ¿Querrá usted contestarme una pregunta? Le dije. Desde luego que sí, es razonable, me contestó. ¿Cómo se las arregló usted? ¿Descubrió acaso algún tesoro oculto? ¿Llegó hasta uno de los polos? ¿Le arregló las cuentas a algún pirata? ¿Cruzó a nado el canal? ¿O qué? ¿Dónde está la fascinación de lo novelesco? ¿Cómo la subyugó? Se me quedó mirando con expresión de desconcierto, en su cara vacía de buena persona insignificante. ¿No le parece que todo eso es demasiado personal? Me dijo. Bueno, lo siento mucho. Una pregunta más, exclamé. ¿Qué es usted? ¿Cuál es su profesión? Estoy empleado de escribiente de un procurador. El segundo en el escritorio de Johnson en Maryville, 41 Chancery Lane. Y pagan muy bien, por cierto, me contestó. Bien, muchas gracias. Que lo pase usted bien, dije.
y me esfumé en la oscuridad, igual que todos los héroes desconsolados y doloridos. La pena, la ira y la risa me cosquillaban en el corazón, igual que una olla hirviendo. Otra pequeña cena y habré acabado. Anoche cenamos todos en las habitaciones de Lord John Roxton y de sobremesa fumamos en buena camaradería y charlamos otra vez de nuestras pasadas aventuras. Resultaba cosa extraña el ver las caras y figuras familiares, pero en un ambiente distinto. Allí estaba Challenger con su sonrisa protectora y sus párpados medio cerrados, sus ojos intolerantes, su barba agresiva, su descomunal pecho muy finchado y satisfecho, pontificando teorías a Summerlee. Y allí estaba también el mismo Summerlee, con su corta pipa de eglantina, entre su bigote ralo y su barba gris de chivo, adelantando la cara desfiador, mientras ponía en tela de juicio todas las afirmaciones de Challenger. Y por último, allí estaba nuestro anfitrión, con su rostro áspero y aguileño, y sus ojos fríos azules de glaciar, en cuyas profundidades brillaban la malicia y la ironía. Este es el último cuadro, de todos ellos, que me quedó grabado en el recuerdo. Después de la cena y su propio santuario, es decir, en la habitación de luz sonrosada y de innumerables trofeos, Lord John Roxton se dispuso a comunicarnos algo que nos interesaba. Sacó de un aparador una antigua caja de puros y la colocó encima de la mesa. «Hay una cosa», empezó diciendo. «Quizá debí comunicarles antes de ahora, pero quise estar seguro del terreno que pisaba. Nada se adelanta despertando las esperanzas que luego resultan vanas. Pero ya no se trata de esperanzas, sino de realidades. Recordarán ustedes el día aquel en que descubrimos el nidal de los pterodáctilos, ¿no? Pues bien, me llamó la atención algo referente a la conformación del terreno. Quizá a ustedes se les escapó. Aquello era una boca volcánica llena de arcilla azul. Los profesores asintieron con un cabeceo. Pues bien, en todas mis andanzas por el mundo, yo solo había tropezado con la boca volcánica de arcilla azul, esa boca volcánica de la gran mina de diamantes de Kimberley, en la compañía de Beers, de modo que se me metieron en la cabeza los diamantes. Arreglé un aparato que me protegiese de aquellos pajarracos, y pasé allí un día feliz manejando una especie de escardilla. Y aquí tiene lo que saqué. Abrió la caja de cigarrillos y dándole vuelta vertió sobre la mesa unas 20 o 30 piedras en bruto, cuyo tamaño variaba desde el de un guisante hasta el de una castaña. Dirán ustedes que debí comunicárselo antes. Aun así lo habría hecho, pero sé que el incauto se lleva muchos chascos, y que piedras de buen tamaño resultan de ningún valor una vez que se descubre su verdadero color y dureza. Las traje, pues, y el primer día de nuestra llegada a Londres llevé a un joyero Spink, pidiéndole que las tallase toscamente y que la tasase. Sacó del bolsillo una cajita de píldoras y extrajo de ella un magnífico diamante de hermosos destellos y una de las piedras preciosas más bellas que he visto yo en mi vida. «Ahí está el resultado», dijo. «El diamantista ha tasado todas estas piedras en un precio mínimo de 200.000 libras esterlinas. Claro está que los 4 vamos a partes iguales, y no admito que nadie oponga inconvenientes. Y bien, Challenger, ¿qué piensa hacer con sus 50.000 libras esterlinas?» Si verdaderamente usted insiste en su generoso criterio, contestó el profesor, fundaré un museo particular, cosa que constituye desde hace mucho tiempo uno de mis sueños. ¿Y usted, Summerlee? Yo me retiraré de la enseñanza para disponer de tiempo a fin para llevar a cabo la clasificación definitiva de los fósiles calcáreos. Pues yo, dijo Lord John Roxton,
Emplearé mi parte en organizar una expedición bien equipada para echar otro vistazo a nuestra querida meseta. En cuanto a usted, mi querido compañero, me imagino que invertirá su parte en su boda, ¿cierto? Pues no pienso casarme todavía, le contesté con una sonrisa amarga. Pues más bien preferiría ir a aquella expedición, si no le molesta. Lord Roxton no dijo nada, pero una mano morena fue extendida hacia mí a través de la mesa para estrechar la mía. Bueno, pues este fue el gran final del libro, pues tiene una parte un poco amarga, pero bueno, ahora ya lo puedo decir, ya que conocen el final. Sinceramente a mí no me caía nada bien Gladys, así que pues, como dice Malone, pues quizá fuera mejor que las cosas hubieran resultado así. Pero pues por otra parte, pues la cosa termina muy bien y les cuento algo. Este libro tiene 4 secuelas. 2 que son cortas, que son como cuentos, y otras 3 que son novelas. Si mal no recuerdo... no, mentiras, otras 2 que son novelas. Hay una de las historias cortas que no recuerdo cómo se llama. La otra se llama El día que el mundo gritó. Y las otras 2 novelas, ya largas más o menos como esta, son El cinturón de veneno y La tierra de la niebla. ¿Los leeremos en algún futuro? Probablemente, pues, si les gustó esta primera parte, pues en lo personal a mí me encantó, espero que ustedes también. Podríamos en algún momento continuar con las secuelas. Y pues ahora les voy a explicar la actividad. Hoy vamos a hacer esto. ¿Qué les parece? ¿Sí saben qué es, cierto? Un pequeño pterodáctilo. Pues bueno, supongo que comprenderán la razón, pues seguramente se darán cuenta de que los pterodáctilos en toda esta historia han sido muy importantes, no solo por el gran final, sino desde que empezó todo. Pues quizá recuerden que en los primeros capítulos Challenger tenía algunos huesos y pedacitos de alas de pterodáctilo que había encontrado, tenía una foto de un pterodáctilo y así. A lo largo de toda la historia los pterodáctilos han sido muy importantes hasta llegar al gran final, que pues fue lo que hizo que pudieran salir a la luz sus descubrimientos y que fueran creídos al menos por la gran mayoría. Así que bueno, esto es muy sencillo. Aquí mismo en Facebook pues hay un descargable para imprimir y pues es la plantilla de estas piezas. Solo que encontrarán otras 2 de estas, pero más pequeñas, pues para hacer este que es más pequeño. Este es un poco más grande. Y pues tienen 2 opciones. Una de ellas, bueno, otra cosa que pueden hacer es simplemente verlo como guía y dibujarlo en un papel que ustedes tengan. Y no tienen que imprimirlo. Pero si les parece mejor imprimirlo, también pueden. Les recomiendo que lo armen en una cartulina más o menos gruesita. Como ven, este no es papel bond, es una cartulina. Tampoco tiene que ser muy gruesa, pero pues que tampoco sea un papel bond así endeble. No, mejor algo más grueso. Y ahora tienen otras 2 opciones. El descargable, ya sea que lo dibujen o lo impriman. Cuando lo recorten pueden o bien pegarlo o imprimirlo o dibujarlo de una vez en una cartulina gruesa y recortarlo y armarlo ahí mismo. O imprimirla o dibujarla en un papel bond o papel mantequilla o el que ustedes prefieran, ahí sí no importa que sea delgado, y lo dejan como plantilla para que lo puedan superponer encima de una cartulina o de varias cartulinas de distintos colores y así pueden hacer tantos de estos como quieran. Así que bueno, ustedes deciden más o menos cómo quieren hacerlo. Y ahora les muestro cómo se arma, es de lo más fácil. Una vez que ya tienen recortadas estas piezas... algo que olvidé decir, también verán una figura que es como de un pescadito, pues eso es para alimentar al pterodáctilo. Bien, ahora sí. Aquí va a haber una línea, aquí en el centro. Así que con unas tijeras van a recortar acá, así. Para formar como una hendidura acá. Lo mismo acá.
Ven, incluso aquí está dibujada. Les recomiendo ir cortando poquito a poco, no la hagan así muy profunda de una vez, sino que van probando, encajando estas así. Y cuando les parezca que está bien, ya lo dejan así. Si quieren que la hendidura sea más profunda, ya sea de esta pieza o de esta, la cortan un poquito más. Pero en principio es una hendidura acá, otra acá, y se ensartan. Y ya, incluso puede aletear. También pueden decorarlo, aquí le pueden dibujar un rostro, hacerle una sonrisa, decorarle las alas. Incluso pueden probar a hacer uno con tela, o sea, pueden hacer muchísimas cosas. Yo les recomiendo que dejen el impreso en un papel delgado para que sea como una plantilla y de ahí ustedes pueden sacar lo que quieran en distintos materiales. Y pues pueden usarlo para jugar y todo. Bueno, esto fue todo por hoy. También fue todo por este año, pues muchísimas gracias. Ya el 5 de noviembre, de hecho, cumplimos un año de haber empezado este club de lectura en compañía con la librería Olala. Antes era en una de las sedes de esta librería. Pues actualmente, por razones que ustedes ya conocen, nos ha tocado virtual. Pero la idea es que el próximo año ya se vuelva a ser presencial, pero que se siga transmitiendo por Facebook, Instagram y también publicándose en YouTube para que de distintas partes del mundo, o si no pueden ir a esa librería en específico, puedan seguir disfrutando de estas aventuras. Así que bueno, nos vemos el próximo año. Nuevamente muchísimas gracias. Y pues bueno, va a ser una sorpresa cuál será nuestra próxima aventura. Y aunque puedo asegurarles que seguramente esta les va a gustar mucho y quizá sea algo que ya conozcan. O puede que no. En fin, muchísimas gracias y nos vemos el próximo año. ¡Hasta pronto! ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Oh! ¡Y feliz Día de Reyes!